26 minutos de la mañana, me voy a Qué quitar compensaciones, de el verdad. sombrero, No, ¿verdad? Me favorece mucho que estás ¿Te muy gusta guapa. cómo me queda? Bueno, pero es que ahora vamos a te hablar voy a decir una cosa, que de de realeza. lo que vamos a hablar ahora también hay mucha brujería Sí, y mucho fantasma y mucho esoterismo. sí. Bueno, había cosas que pasaban detrás, estamos viendo ahí el libro en nuestras pantallas, el libro de Marta Cibelina, La Duquesa Salvaje, lo vamos a sortear para que ustedes Perfecto. puedan tener este ejemplar en casa y yo creo que lo más importante es contar. A mí me encanta bucear en los libros que nos traen nuestras escritoras y encontrar que tienen vínculos con nuestra región. Y aquí hay muchas cosas que pasaron en Castilla-La Mancha. Pues sí, de entrada las dos protagonistas. La protagonista principal es María Luisa de Borbón y Vallábriga, la duquesa de San Fernando, pero su hermana, que tiene un papel importantísimo también en la novela, es una novela histórica, es la famosa condesa de Chinchón. Y las dos nacieron en Velada, que era el palacio en aquellos momentos del marqueses de Velada, y nacieron pues porque no podían nacer en la corte, En porque Velada, estaban que aquí relegadas. lo conoce la gente también, sobre todo en la provincia de Toledo y en toda nuestra región, no nos cansamos de decir que las mejores sandías se crían en Velada. Sí. Las mejores sandías de este país por su tamaño y por el dulzor que tienen, que son espectaculares. Seguro que ellas alguna Sí. probarían. Sí, Una sí, tierra sí, muy fértil, además. Seguro, Tenemos seguro. que decir que este libro que tengo en las manos, La Duquesa Salvaje, de Marta Cibelina, se va a ir a cualquiera de sus hogares o allá donde quiera que estén. Se llaman rápidamente a nuestro teléfono y entran en el sorteo y van a conocer directamente. Bueno, a mí tengo yo muchas ganas de que nos cuentes exactamente quién era y en qué entorno vivía María Luisa de Borbón. ¿Y cómo era, sobre todo? María Luisa de Borbón y su hermana, la condesa de Chinchón, eran las nietas de Felipe V, las nietas de un rey, pero se criaron alejadas por completo de la corte, porque los recelos que tenía hacia su padre, el infante don Luis, Carlos III, el rey que se supone que era tan bueno, que no era tan bueno y fue malísimo con su hermano, pues las obligaron a crecer fuera de la corte, les quitaron los apellidos de Borbón y andaron andando de palacio en palacio, errando. Le obligaron a casarse con una mujer supuestamente plebeya, que no lo era, que era descendiente de los reyes de Escocia, que era la madre de mis protagonistas, de mi protagonista, y se criaron en Velada y luego en el convento de San Clemente en Toledo. Estuvieron allí hasta que tuvieron 13 años y la sacaron a una de ellas para que se casara con Godoy, a cambio de devolverles todos sus honores, todas sus tierras y toda la herencia que habían perdido de sus padres. Déjame que saque a Marta Cibelina, ahora mismo de aquí, Sí. a ese seudónimo, y le pregunte a Sara Olivo Sí. que el ejercicio de documentación que ha tenido que hacer para hacer este libro. Pues ha sido salvaje, Bueno, pero salvaje. pero de 2 años. Es que está muy documentado esto. Han sido 2 años y luego también ha sido como una trampa, porque se sabía muy poquito de María Luisa, se sabía muchísimo más de su padre, de su madre y de su hermana. Y entonces había que rellenar los huecos. Una novela te permite mucha libertad en el caso de que se sepa muy poquito del personaje, pero es que investigando, yo soy ante todo periodista, pues he averiguado muchas cosas que no se sabían y las he averiguado a veces, he tenido sensaciones sobrenaturales. ¿Qué me dices? Sí. ¿En serio? Sí. Pues por ejemplo, ¿En qué a ver, sentido? es que voy a quedar como una loca. Que Pero no, bueno. que hoy es Halloween, Hoy es el día está perfecto, todo, sí, sí. Está todo permitido. permitido. Pues se decía que mi protagonista había muerto en un palacio en la calle San Bernardo y yo me acerqué allí y toqué una bola de acero que había y digo, no, esta señora no ha muerto aquí. Había algo que me decía que esa señora no había muerto aquí. Me pongo a investigar y efectivamente no había muerto ahí. Había muerto en la misma calle, pero en otro palacio. Pero no en ese punto. No en ese punto. Pero, Y escucha, luego, pero tú lo sentiste con las manos ahora, en serio. sí, Son sensaciones, sensaciones. ¿verdad? Y luego he experimentado la escritura automática. ¿Eso qué es? Pues a ver, según los psicólogos y los psiquiatras es el subconsciente que habla, pero yo tengo la sensación de que hay personajes y vivencias que han ocurrido en otros tiempos, igual que cuando te miras en un espejo y de repente... Bueno, seguimos con eso también. Tú estás de repente... te pones delante no tienes ya fuerzas, llevas 18 días seguidos escribiendo, 18 horas diarias, tienes que entregar porque si no tienes que devolver el dinero que te han dado, incluso penalizado. Y entonces notas que te escriben las manos solas, que tú no eres el que escribe. O sea, que llega un momento en el que parece que hay está alguien escribiendo y, por ti. Y es sobre todo con un personaje que no se contaba con él, que tiene mucha importancia en este libro, pero que nadie se lo lea por el final. Era un señor que quería que se supiera de su existencia
Y O sea, eso lo como encontré en que- el archivo histórico de Palacio. O sea, esto si Entonces, lo esa- extrapolamos de lo que tú estás contando, es como que parece que el espíritu de esa persona estuviera ahí Me ha ayudado. ayudándote a que tú, cuando tu cansancio te rendía de esos largos días y jornadas escribiendo, alguien Me ha hacía que ayudado. esas manos estuvieran en el papel y con la pluma siguiendo yo- Es contando completamente historias. cierto, no se estoy vacilando, Pero no, de yo verdad. No, no, te yo me estoy entendí leyendo ya al perfectamente, final te ahora creo. mismo. Yo es que No, ya- no, 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 vale, no, pero no, al no, final. no, no. Y estos libros históricos que muchas veces leemos y pensamos, bueno, pero esto pasó, no, pero vamos a intentar buscar también la relación con el siglo en el que estamos. Sí. Esa visión moderna de las mujeres borbónicas que estaban entre el poder y el olvido. ¿Cómo lo podemos traer a nuestro siglo? Son unas supervivientes de tomo y lomo, es que fueron moneda de cambio, aparte sobre todo la mayor, que es la que conocemos por el cuadro de Goya, que estuvo en velada y que estuvieron en este convento ahí encerradas 13 años, hasta que la casan con Godoy como si fuera... Es terrible, además le dio muy mala vida a Godoy. Pues son unas supervivientes y al final se rebelan, en el libro se ve cómo se van rebelando contra su destino, cómo saben salir adelante. Fueron muy valientes para la época que Pero les tocó emocionalmente vivir. tenían que ser muy fuertes para poder aguantar la situación en la que vivían. O sea, que era un castigo emocional brutal. Sí, Encerradas. y luego Sin aparte, relación con el entorno, teniéndolo todo y sin tener nada. y luego es muy importante la figura de María Luisa de Parma, la que estaba Sí, casada sí. con Carlos IV y era amante también de Godoy, que Godoy también Claro, era encima amante de Pepita aguantando, Tudor, la Exacto, vida de cama de sus maridos. de su marido, pues sobre En este todo caso. en este caso, y la situación de la cuñada, y bueno, es un folletín, es Bueno, muy Bridgerton, pero de verdad, hablando es muy de- Bridgerton, Muy, pero de muy, verdad. muy Hablando de- trayéndolo a los Borbones, que a lo habla- mejor sí. los genes aparecen. Sí, totalmente. Hablando Hay mucho sexo hablando de también, folletín de verdad, ¿Verdad? claro, es Los que justo te Borbones iba a tienen preguntar fama. yo, que quería hilar un poco tu anterior novela con la que estuviste aquí, que son Los Borbones y el sexo, Sí, con la sí, duquesa aquel era- salvaje. Sí. ¿Se puede haber alguna similitud? ¿No? Tú que tienes tanta ironía, ¿se te fueron también las manos con algún tema parecido a Los Borbones y el sexo? A ver, ahí me las tuve que cortar un poquito, porque había, buena. es que si no el libro hubiera ocupado 5 tomos, o sea, no, lo de los Borbones y el sexo ahí Tuvo me que guardé cosas, reprimir, me guardé reprimir cosas. y borrar. Esas, y cosas, borrar. esas cosas están escritas en un cajón. Sí, claro, se puede hacer Y una yo- reedición en un momento Hombre, dado. hombre, estoy deseando yo ver esa parte Sí, de sí, la duquesa ahí, salvaje. no. Pero bueno, es verdad, ¿no? Sí, hay Y mucho más. Si pudiéramos destacar uno de los escándalos, uno de esos escándalos en la España de Carlos III y Godoy, uno que te ha llamado la atención y que le va a llamar la atención a los espectadores en esa investigación que tú has hecho, ¿con qué te quedas? Bueno, a ver, uno de los escándalos más grandes, Fernando VII se pone a difamar a su madre y a Godoy e incluso a la protagonista de mi novela, que la querían casar también con él, la querían casar, pudo haber sido reina de España, Exacto, María Luisa, podía haber podía sido reina de haber sido España. reina de España, pues en un momento dado se pone a encargarle a Goya que le pinte cochinadas, pues y sátiras y cosas, y le escriban sátiras difamando a su propia madre. Madre Eso mía. fue exagerado. Y luego también todo lo que pasó en las abdicaciones de Bayona, que se quitaba la dentadura postiza. Oy, 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 oy. María Luisa, delante de Josefina y Napoleón, horrorizados de esa familia que tanto le cedían la corona ahora, como se la quitaban, como Pero se la que es- llevaban. Y eran un poco depravados y demasiado Ya. licenciosos. Ya, madre mía. Y sobre todo la figura de María Luisa. Y Pepita Tudor también es un personaje que aparece aquí que es impresionante, que me gustaría hacer una ¿Cómo era novela de Pepita ella. Tudor? Pepita Tudor era muy lista, muy guapa y es la que cortaba el bacalao. O sea, era la que era más Bueno, oye, silenciosa, pero era la que cortaba. Una la amante de curiosidad, Godoy. Exacto, exacto, sí. una curiosidad, Sara, o Marta, lo que Sí, prefieras. por lo que quieras. Marta, Sara. Cuando estás, claro, estás escribiendo el libro, nos estás contando que a veces incluso se te iban las manos, te metes, o sea, tú cuando escribes, ¿te imaginas que estás en aquella época? Me ha costado salir del siglo XVIII, de verdad. No me salí- extraña. Yo creo que estoy allí todavía. Salías a la calle, ¿Lo veías coches y cambiarías? te ¿Te asustabas. cambiarías ¿Esto por qué irte a es? vivir así o te quedas en este? Sí me cambiaría. Aquí hay demasiado ruido y mucha contaminación. Y Toledo tendría que ser un sitio muy interesante. Toledo tendría que ser un sitio muy interesante. Y luego hablando de así de más Pues cosas fíjate por aquí en esa época con el Cervantes y con el Greco, por aquí dando vueltas también. y más cosas que han pasado, no en esta provincia, en Castilla, en León, tenéis que ir, se habla mucho de los fantasmas que hay en Arenas de San Pedro, donde también Si vivieron conozco Arenas de ellas. San Pedro. Pues en Arenas de San Pedro, en el Palacio de Arenas de San Pedro, creo que hay una carga esotérica salvaje. Paloma Navarrete, la que trabajaba con, la médico que trabajaba con Iker Casillas, aquello en verano creo que se carga y bueno, y notas algo especial cuando estás ahí también. Bueno, Madre mía.
Ha llamado muchísima gente, un número del 1 al 66. Marta Cibelina, la duquesa salvaje, dos números. Del 1 al 66, venga. El 33. 33. Marisol de Manzanares se Muy lleva bien. uno de los libros de Marta Cibelina y el otro número, El 25. el 25. Para Esther de Talavera de la Reina, Marta Cibelina, la duquesa salvaje, la historia de María Luisa y María Teresa Muchísimas de Borbón. gracias, Marta. A la Nos verdad, has la reina dejado, más cerca de la zona de con velada. ganas muy de vamos. acabar el programa y Ahí ponernos a leer el libro rápidamente. Bueno, Muchísimas gracias. Y ahora nosotros seguimos hablando de fantasmas, no te Sí, creas, ¿eh? Lo que sí, viene ahora sí. es fantasmas puros y duros, ¿eh? La crónica social, que llegará.